América se alinea. María Corina celebra que el Cártel de los Soles sea declarado por Paraguay como grupo terrorista. Petro destapa red secreta. Capos internacionales usan Venezuela como autopista de drogas. Problemas sin fin. El Tren de Aragua domina Chile. Más de 300 detenidos según la policía. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 25 de agosto estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. La tensión se dispara en el Caribe, buques de guerra y operaciones antinarcóticos se intensifican, mientras cada día más países se suman a la ofensiva internacional, entre ellos Paraguay. María Corina Machado aplaude la decisión del gobierno de este país de declarar al Cártel de los Soles como grupo terrorista internacional. Por su parte, Francia refuerza la operación también en el Caribe y las acusaciones contra Nicolás Maduro como presunto integrante de este cartel se multiplican, aunque su homólogo Gustavo Petro desde Colombia insista en negarlo. El tiempo parece se agota. Jalín Naín nos cuenta. La líder opositora María Corina Machado celebró este lunes la decisión del gobierno paraguayo de declarar al denominado Cartel de los Soles como grupo criminal terrorista internacional. A través de sus redes sociales agradeció el respaldo y lo calificó como un paso firme en la lucha contra el narcotráfico y la impunidad. La declaración paraguaya se suma a una agenda internacional que lidera Estados Unidos, cuyo gobierno anunció la mayor descarga de estupefacientes en la historia de su guardia costera, más de 76.000 libras incautadas en operaciones en el Pacífico Oriental y el Mar Caribe. Agradecemos al presidente Santiago Peña, al gobierno y al Congreso de Paraguay por esta valiente decisión que contribuye al desmantelamiento del sistema criminal que encabeza Nicolás Maduro como jefe del Cartel de los Soles. Francia también se incorpora a la ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe. El ministro de Interior francés confirmó el despliegue de brigadas náuticas y nuevos radares costeros en las Antillas, con el objetivo de frenar las rutas que abastecen a Europa desde Sudamérica. París subraya que la cooperación internacional es clave para golpear a los carteles en su propia retaguardia. Estas medidas masivas envían un mensaje claro a los traficantes. Descubrirán que se enfrentan a un Estado que nunca cede ante la violencia. Con Bruno Retailleau, con todo el gobierno, en colaboración con los funcionarios electos locales, estamos decididos a proteger a nuestros compatriotas en todas partes. En medio de estas acciones, el presidente colombiano Gustavo Petro negó la existencia del Cartel de los Soles, calificándolo como una excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. Sus declaraciones son paralelas a las de Diosdado Cabello, quien arremetió contra Colombia, acusándola de ser el verdadero epicentro del narcotráfico mundial y de encubrir a sus élites mientras señalan a Venezuela. Ahora pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Estados Unidos gana definitivamente terreno en el Caribe, con el respaldo de Trinidad y Tobago y el despliegue de buques navales. Guyana se alista para un conflicto mayor. ¿Es esta la antesala de una coalición militar internacional contra Maduro? Te leemos. Definitivamente sí, ojalá sea cierto, lo van a sacar para el año 5000. Show, muy bonito por cierto, finalmente no pasará nada. Hasta que no lo vea, no lo creo. Cuando algo vaya a pasar, nadie se enterará. Los planes serios no se cuentan. Mientras el gobierno venezolano con el ministro de Interior Diosdado Cabello al frente asegura que el narcotráfico es un problema importado desde Colombia y promete una respuesta contundente a quien intente usar su territorio como ruta. Por otro lado, el presidente Gustavo Petro asegura que capos internacionales utilizan a Venezuela para mover drogas y propone una alianza con Estados Unidos y Caracas para enfrentarlos. Dos visiones, una frontera y un mismo desafío. Veamos el reporte con Catherine García.
En el contexto de la lucha contra el narcotráfico, el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello ha reiterado el compromiso del Estado venezolano con la seguridad territorial. Durante recientes declaraciones, destacó el despliegue de más de 15.000 efectivos en la zona de paz número 1, ubicada entre los estados Táchira y Zulia, como parte de una estrategia integral que incluye patrullajes terrestres, aéreos y fluviales. Cabello también presentó cifras sobre los logros alcanzados por las fuerzas de seguridad, incluyendo la destrucción de campamentos Tancol, la incautación de 5.7 toneladas de estupefacientes y la neutralización de 400 aeronaves vinculadas al narcotráfico. El tráfico por Venezuela es extremadamente limitado. Hemos decomisado una cantidad de drogas extraordinaria este año. Ese informe de la ONU, entre otras cosas, de estos números, pero también dice que Venezuela es un país libre de cultivos y también dice que es un país libre de laboratorios. En paralelo a la estrategia venezolana, el presidente colombiano Gustavo Petro reconoció que capos del narcotráfico en Europa y Medio Oriente utilizan a Venezuela como ruta para transportar cocaína producida en su país. Aunque evita señalar estructuras internas, propuso una alianza con Estados Unidos y Venezuela para enfrentar esta red basada en coordinación sin subordinación. Esta postura contrasta con la narrativa de Diosdado Cabello, quien responsabiliza directamente a Colombia por la producción de droga y afirma que Venezuela responderá con firmeza ante cualquier intento de tránsito ilícito. Toda la cadena lo sabe. El que intente pasar drogas por Venezuela sabe que Venezuela dará una respuesta contundente. Un 8%, que es un equivalente a 169 toneladas, 8% sale por el Caribe colombiano, es decir, por la Guajira colombiana. Repito, estos son números de la ONU. Solo un 5% intenta salir por el Caribe venezolano. Ambas posturas coinciden en la urgencia de enfrentar el narcotráfico como un fenómeno complejo que trasciende fronteras. Mientras Venezuela refuerza su presencia militar y policial en zonas estratégicas, Colombia plantea una solución basada en inteligencia compartida y coordinación internacional. El escenario sugiere que la efectividad de cualquier estrategia dependerá no solo de la capacidad operativa de cada país, sino también de su disposición a colaborar en un marco de respeto mutuo y objetivos comunes. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto, Venezuela. La tensión en Colombia no conoce fronteras. Municipios como Río Frío, Trujillo y Bolívar en el Valle del Cauca enfrentan el riesgo de una confrontación armada que podría derivar en desplazamientos masivos y cierres de escuelas. Venezuela, país vecino, podría convertirse en el escenario alterno de esta crisis. Comunidades fronterizas en Táchira y Apure tendrían que asumir nuevos flujos de familias desplazadas, al mismo tiempo que enfrentan la posible expansión de grupos irregulares. La nota la tiene Génesis Pérez. La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió sobre un riesgo inminente de confrontación en Valle del Cauca, donde confluyen 4 de los principales actores armados del país, el Clan del Golfo, el ELN, el Estado Mayor Central y el Grupo Rastrojos Nueva Generación. La pugna por corredores estratégicos amenaza con reactivar un ciclo de violencia que, de no contenerse, podría desbordar las fronteras. Aunque el epicentro se encuentra en municipios como Río Frío, Trujillo y Bolívar, la situación tiene implicaciones directas para Venezuela. Una intensificación en los enfrentamientos podría provocar nuevos flujos migratorios forzados con familias campesinas e indígenas buscando protección más allá de la frontera. Este escenario recae sobre un país que ya enfrenta enormes desafíos para atender a más de 7 millones de ciudadanos que han emigrado y a comunidades receptoras que carecen de recursos suficientes. Hemos convocado al director del DNP, al ministro de Defensa, al alto consejero para la paz y al registrador nacional. Y el tema no puede ser diferente a una sociedad que se encuentra enclaustrada en medio de una violencia que no le permite movilizarse, hacer su día a día sin la amenaza y sin la presión permanente.
Otro factor de preocupación es la expansión de grupos armados hacia territorio venezolano. La frontera históricamente porosa se convierte en un espacio donde estos actores pueden buscar refugio, logística o nuevas rutas de operación. Para Venezuela esto representa un dilema complejo: reforzar la seguridad sin agravar la situación humanitaria de comunidades que ya sufren precariedad. El impacto educativo es igualmente preocupante. Así como en el Valle del Cauca se reportan cierres de escuelas y riesgo de reclutamiento forzado, en los estados fronterizos venezolanos podría repetirse ese patrón. Finalmente, el conflicto también tiene una dimensión económica. El comercio formal e informal entre Colombia y Venezuela depende de corredores que podrían verse afectados por la inestabilidad. Una reducción de este intercambio limitaría el acceso a bienes básicos y afectaría la economía de subsistencia de miles de familias venezolanas en Táchira y Zulia, donde el contrabando y la economía fronteriza son parte del día a día. Revisemos ahora lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: cómo el Tren de Aragua se convirtió en problema cotidiano en Chile. La delincuencia en Chile ha escalado significativamente con la llegada de bandas de crimen organizado, entre ellos el Tren de Aragua. Esta megabanda ha logrado expandir sus operaciones a 14 de las 16 regiones del país, operando tanto con su nombre original como con otros a través de diversas facciones. La presencia de esta organización ha exacerbado la violencia, resultando en un aumento de homicidios, la aparición de nuevos delitos como el sicariato y las extorsiones, además de un incremento importante en los secuestros, la trata de personas y el tráfico de migrantes. A pesar de su capacidad para rearticularse, las autoridades chilenas han conseguido importantes arrestos, superando los 330 integrantes detenidos, y han asestado golpes significativos a la organización, incluyendo el desmantelamiento de su red financiera que intentó lavar millones de dólares. El Mayo Zambada se declara culpable por 2 cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Confiesa que sobornó a militares, políticos y policías. Ismael El Mayo Zambada, líder histórico del cártel de Sinaloa, se declaró culpable ante un tribunal de Nueva York de haber dirigido una red criminal por 50 años. El narcotraficante de 75 años admitió 2 cargos por narcotráfico y aceptó una condena de cadena perpetua y el decomiso de 15.000 millones de dólares. Zambada reconoció haber traficado 1.5 millones de kilos de cocaína y haber pagado sobornos a policías, militares y políticos en México para operar libremente. En la audiencia, el capo pidió disculpas por el daño causado por sus acciones, señalando que era el momento de reconocer medio siglo de actividad criminal. Al concluir la audiencia, el abogado Fran Pérez, defensor de El Mayo, aseguró que su cliente no hará más declaraciones sobre su caso, más allá de lo que confesó en la corte. El movimiento Izquierda Salvadoreña presenta demanda para declarar inconstitucional la reforma a la Carta Magna que permite la reelección presidencial indefinida. El movimiento Izquierda Salvadoreña MIS presentó una demanda ante la Sala de lo Constitucional para anular una reforma a la Carta Magna que permitiría la reelección del presidente Nayib Bukele y ampliaría su mandato a 6 años. La reforma aprobada de manera rápida y sin debate ha generado polémica por su contenido y por la ilegitimidad del nombramiento de los actuales magistrados, quienes fueron designados por el partido oficialista. Los demandantes buscan no solo declarar la inconstitucionalidad de la reforma, sino también poner a prueba el sistema judicial y confrontar a los magistrados con sus propios criterios previos, en los que afirmaron que un tercer mandato presidencial sería ilegítimo. Un ciudadano salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal fue detenido nuevamente este lunes por las autoridades estadounidenses.
Kilmar Ábrego García, un ciudadano salvadoreño que se volvió símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal, fue detenido nuevamente el lunes por las autoridades estadounidenses. Independientemente de lo que pase hoy, regardless of what happens here today, con ICE, prométenme esto, in my ICE checking, promise me this, que seguirán luchando, orando, creyendo en la dignidad y la libertad, no solo para mí, para todos. El viernes, Ábrego García, casado con una estadounidense, fue liberado de una prisión en Tennessee por una orden judicial y se le permitió regresar a su hogar en Maryland en espera de juicios por cargos de tráfico de personas. A los pocos minutos de su liberación de la prisión preventiva, un representante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informó a su abogado que el gobierno tenía la intención de deportarlo a Uganda y allí fue que le ordenó presentarse en la mañana en la oficina local del ICE en Baltimore el lunes en la mañana. El gobierno estadounidense pretende deportarlo a Uganda, que firmó un convenio con Estados Unidos para recibir inmigrantes indocumentados que el país norteamericano considera indeseables. Como le había advertido, el lunes fue detenido en su cita de registro con las autoridades migratorias. Nuestra comunidad nos respalda y al final se va a hacer justicia. El amor y la familia triunfará. El jueves, cuando se confirmó que Ábrego García sería liberado al día siguiente, funcionarios del gobierno le ofrecieron declararse culpable de los cargos de tráfico de personas a cambio de ser deportado a Costa Rica, pero rechazó la oferta. El gobierno respondió de inmediato con indignación de la negativa, según sus abogados. Los defensores han argumentado que se trata de un intento vengativo de castigarlo por impugnar su deportación inicial a El Salvador, pero los tribunales desestimaron el caso. La Casa Blanca lo describió la semana pasada como un criminal extranjero ilegal, golpeador de mujeres y miembro de la pandilla MS-13. Ábrego García niega haber cometido cualquier delito. El intento de deportar a García a la lejana Uganda, en África Oriental, añade un giro dramático a este caso que se ha convertido en emblemático del combate de Trump contra la inmigración ilegal y, según sus críticos, de sus violaciones a las leyes. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela y, como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.